buenos días, tardes o noches familia, bienvenido al episodio 124 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es 26 de junio de 2018 y antes de nada, como siempre, os recuerdo que os paséis por hilandofino.net, mi blog sobre entrenamiento personal, donde podréis encontrar contenido relacionado con el triatlón y los deportes de resistencia. Y además suscribiros a mi lista de correo para estar al tanto de lo que vaya publicando. Lista de correo que la tenéis en la página de mantenimiento que tengo ahora mismo activa, puesto que tengo la web patada arriba, estoy realizando una modificación bastante sustancial de la misma y pronto, bueno, espero que más pronto que tarde podéis ver el resultado y tenerla publicada definitivamente. Bueno, definitivamente no, porque al final la web es algo vivo y no va a ser definitiva, vaya, ya os lo digo, voy a estar cambiándola constantemente en función de mis intereses. Bueno, a ver, hoy quiero contestar una pregunta que me dejó un oyente, concretamente Pedro de Valladolid. Bueno, me comentó 3 preguntas, pero voy a contestar a 2 de ellas, puesto que están relacionadas, y la tercera la voy a dejar para otro episodio porque creo que es bastante, se presta bastante a extenderme en ella, entonces claro, al final no quiero hacer un programa demasiado largo. Bueno, las comento y vamos hablando sobre ellas. Me dice: muy buenas, Sebas. Bueno, me la dejó a través de iVoox. Ya sabéis que podéis dejar por ahí las cuestiones que queráis o las preguntas que queréis hacerme, o en fin, cualquier comentario, pues será bien recibido. Dice: muy buenas, Sebas. Te dejo un par de cuestiones sobre natación para ver si puedes tratar en algún episodio. 1. Test de natación. ¿Cuáles utilizas tú? Y 2. ¿Crees que es necesario determinar la velocidad crítica de nado mediante un test? Y me pone entre paréntesis 200 metros, descanso 400 metros para determinar zonas de entrenamiento de natación de forma análoga al FTP en ciclismo o ritmo en carrera a pie. Bueno, y luego la tercera pregunta, que no voy a hablar de ella, habla sobre la frecuencia óptima de nado, si conocía el Tempo Trainer este de la marca Finish, y bueno, y que hablar un poquillo mi experiencia sobre este tema. La tercera pregunta la vamos a dejar para otro episodio, ya os lo digo, y vamos a hablar de los test de natación, cuáles utilizo yo y concretamente lo que él me pregunta. Sé que es interesante determinar la velocidad crítica, que es el equivalente al FTP o a nuestro umbral de ritmo en carrera a pie. Bueno, hablando sobre la velocidad crítica, en primer lugar, para que la gente se ubique un poco, se definiría como la mayor velocidad de nado que puede ser sostenida por un largo periodo de tiempo sin producir extenuación. Esta definición la hizo Wakayoshi y sus colaboradores en 1992. Bueno, esto está claro que lo he leído, ¿no? Me ha salido así de carrerilla. Vale, pues teniendo esa definición de velocidad crítica de fondo, pues me pregunta Pedro si crees que es necesario determinarla. Pues evidentemente sí. O bien determinarla mediante un test, o bien determinarla mediante el análisis de los entrenamientos y el conocimiento del deportista o de nosotros en cuestión. En definitiva, tenemos que saber, como dije en el episodio donde hablé del FTP en ciclismo, debemos de saber cuál es ese punto donde empiezan a suceder cosas, ¿vale? Hablando de forma vulgar, ¿no? Tenemos que saber cuál es ese punto en ritmo nadando, donde a partir del cual la fatiga sobreviene, donde a partir del cual el metabolismo deja de ser mixto para ser predominantemente anaeróbico. En definitiva, debemos de saber dónde está ese umbral anaeróbico. Nadando yo lo tengo bastante controlado. Cuando estéis nadando y estéis haciendo series, eso lo veis bastante fácil. Igual como os dije el otro día en el programa del FTP de la bici. Al final llegáis a unas velocidades que a lo mejor para uno será entre 1,30 y 1,35, para otros será entre 1,40 y 1,45. Tenéis ahí un rango de entre 3, 5, 6 segundos de ritmo que a partir que por debajo de esas velocidades ya sabéis que vais trabajando en zonas intensas, ¿vale? Pero bueno, esto si lo queremos comprobar de una forma un poquitín más científica, entre comillas esto de científica, podemos utilizar lo que ha comentado Pedro, el test de las 2 velocidades. Yo utilizo, hablando ya de los test que yo utilizo, he utilizado el test de las 2 velocidades para determinar esa velocidad crítica en deportistas. También he utilizado otros test, el test de 1000 metros nadando y el test de 30 minutos, que ahora hablaré de ellos. Pero bueno, me voy a centrar en el test de las 2 velocidades, que es el que he utilizado más últimamente. Bueno, este test se basa en utilizar 2 distancias. He dicho test de 2 velocidades, test de las 2 distancias, perdón, me he confundido. Test de las 2 distancias, lo voy a modificar en las notas del programa porque esto está mal. Test de las 2 distancias, ahí, vale.
Bueno, en las notas del programa tenéis un enlace a una hoja de cálculo que no podréis modificar, pero podréis descargarla y una vez descargada sí que podréis modificarla para que introduzcáis vuestro tiempo en esas dos distancias que habéis seleccionado, vuestro tiempo en segundos y podéis determinar esa velocidad crítica, ¿vale? También tenéis los porcentajes que he aplicado yo para determinar 4 zonas de entrenamiento. Podéis buscar en internet si queréis meter alguna zona más de entrenamiento y bueno, y modificarlo, poner el porcentaje, que eso es muy sencillo en el Google Sheet que os he adjuntado, y sacar 5 zonas, 6, en fin, las que queráis, ¿vale? Esto ya es un poco menos relevante. Bueno, la cuestión es que las dos distancias que yo he elegido son justo las que utiliza, bueno, las que ha comentado Pedro en su pregunta. Son las distancias de 200 y 400. ¿Por qué utilizamos esta distancia? Bueno, os dejo también un enlace a un artículo del grupo sobre entrenamiento que habla que las distancias interesantes serían entre 400 y los 2000 metros. Es decir, podemos elegir dos distancias entre ese rango de distancia, de 400 a 2000 metros. ¿Por qué se utiliza tanto el test este test está bastante extendido, el de las dos distancias de 200 y 400 metros? Pues porque aunque la distancia de 200 metros hace que sobrevaloremos un poquitín los datos, pero al final es un test mucho más fácil de hacer. Tener en cuenta que nadar más de 400 metros y hacerlo de forma correcta, hacerlo a tope y hacerlo bien para no reventar en ese test, pues en deportistas más amateurs es más complicado, ¿vale? Entonces por eso se utiliza también el test el de los 200, ¿vale? La distancia de 200 metros, que es más sencillo de realizar. Vale, requiere que entre la realización de una distancia y de la otra descanséis, el descanso sea total, unos 30, 40, incluso una hora, o bien hacerlo en días diferentes. ¿Para qué? Para que el resultado del segundo test sea el idóneo, que si no, el segundo, si hacéis un 200 y luego hacéis la serie de 400, pues vais a estar fundido y no va a salir bien, ¿vale? Entonces se requiere un descanso total. Y ojo con utilizar distancias menores. Hay gente que utiliza 50 metros o 50 y 200. Eso para velocistas quizás nos puede venir mejor, pero para gente de fondo utilizar distancias mínimo 200 y 400 y de ahí para arriba, si somos experimentados. Bueno, más cosillas sobre este test. La velocidad crítica, ¿cómo se calcula? Pues bueno, ahí os dejo también la fórmula en las notas del programa. Básicamente es una ecuación donde en el numerador se restan las distancias, la distancia 2 menos la distancia 1, y en el denominador se restaría el tiempo 2 en segundos menos el tiempo 1. ¿Vale? Es una fórmula muy simple que calcula esa velocidad crítica en metros por segundo. Luego los metros por segundo los pasáis a minutos por cada 100 metros, ¿vale? Y pues tendréis la velocidad crítica. En la hoja de cálculo, bueno, os lo especifico ahí en la propia hoja de cálculo, tenéis que meter el tiempo en segundos del 200, el tiempo en segundos del 400, o si elegís otra distancia, de la distancia que elijáis, ¿vale? Luego tenéis que, bueno, luego en la velocidad crítica, si elegís otra distancia, tendréis que modificar la distancia que había elegido en metros para que os salga bien el cálculo. La velocidad crítica también se calcula sola, que sería multiplicando, dividiendo 100 entre lo que, a ver, 100, ¿entre qué es esto? Entre 6... Ah, vale, 100 entre la velocidad crítica, claro. Para que nos dé la velocidad en segundos a los 100, ¿vale? Que por ejemplo si os dan 95 segundos, pues ya sabéis que es 1,35, que al final es un dato, los minutos por cada 100 metros es un dato más operativo para nosotros. No se suele hablar en segundos, ¿no? Nadie dice voy a 80 segundos a los 100, pues la gente dice voy a 1,20 al 100, ¿no? Pues bueno, pues un poco para que sepáis la explicación esa. Ahí os dejo la hoja de cálculo, espero que os sirva. Más cosillas. Bueno, el test de 200 y 400 ya queda claro que yo soy bastante partidario de utilizarlo, es un buen entrenamiento en sí. Más test que he utilizado alguna vez, según me pregunta Pedro, pues a ver, yo he utilizado el test de 1000 metros, que lo podemos utilizar en periodos más específicos ya, porque el test en sí de 1000 metros es un entrenamiento muy específico para triatlón. Al final estamos nadando la distancia de competición o un poquito más o un poquito menos si hacemos distancia olímpica, y al final nos va a servir como un buen entrenamiento y nos va a dar una idea mucho más real, puesto que es más directo de la velocidad nuestra que podemos mantener en un triatlón. Luego otro test que he utilizado hace ya mucho tiempo, el test de 30 minutos. Este lo utilizaba en
los primeros años de que yo estaba entrenando. El test de 30 minutos yo no lo recomiendo, es un test que requiere muchísima experiencia, requiere ser un nadador que controle mucho el ritmo, es muy duro psicológicamente, no sé si alguien lo ha probado. Yo, a modo de test, nunca mejor dicho, yo recomiendo hacerlo alguna vez para que notéis la sensación de nadar 30 minutos a tope. Es muy duro, ¿vale? Muy duro y la verdad que sí que es un test más directo para calcular la velocidad, esa velocidad crítica, pero claro, si no se realiza bien al final, pues tampoco nos sirve de mucho. Entonces, pues también utilizo el test de 30 minutos, pero lo descartaría como un test para hacerlo de forma sistemática, ¿vale? Si queréis hacerlo un día por notar las sensaciones, pues si queréis hacerlo, pues hacerlo, pero yo ya digo que no lo recomiendo. Entonces, utilizaría el test de las dos distancias para el cálculo de la velocidad crítica y el cálculo de las zonas, y el test de 1000 metros para hacer un test más específico de cara ya a la competición y saber a qué ritmo podemos nadar, y también un poco comprobar si ese test de las dos distancias nos está saliendo como realmente queremos que nos salga. Si por ejemplo el test de 1000 metros lo nadamos a un ritmo muchísimo más rápido que nuestra velocidad crítica, pues algo estaremos haciendo más en el test anterior, ¿vale? Bueno, yo creo que ya no me voy a extender más por hoy. En otro episodio, no sé si esta semana yo creo que de la semana próxima, para no agobiar mucho a la gente con natación, para no agobiar mucho con el tema de la natación, hablaré sobre el tempo trainer y sobre el tema de la frecuencia de nado óptima y cómo calcularla, y en fin, y ese tipo de cosas. Así que nada, esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por vuestras valoraciones y por vuestros comentarios, también por suscribiros al programa a través de Apple Podcast o de iVoox. Sed buenos, buscad la felicidad por encima de todas las cosas, nos escuchamos mañana. Adiós.